Ay de mí si no predico el Evangelio. Vamos a abrir la Biblia Sagrada que tanto amamos y queremos y confiamos. Capítulo 11, versículos 1 y 2. La epístola de Pablo a los Corintios, de las 14 epístolas, es la mayor, tiene 16 capítulos. Dice así el apóstol Pablo: sean mis imitadores, como también yo soy de Cristo. De hecho, yo les agradezco porque entonces acuerdan de mí y mantienen las tradiciones así como se las entregué. Que esta palabra bendiga a todos los corazones aquí presentes y a aquellos que están a distancia por las redes sociales. Vamos a orar al Señor. Señor Jesucristo, este es el nombre que está por encima de todo nombre. El Verbo, el Logos, que se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. El Cristo que nos reveló la gracia y la verdad. Sí, es en tu nombre, Señor, que ahora yo me someto enteramente a tu voluntad. Mi dependencia de Dios es total. No sería capaz de predicar la palabra si no fuera por inspiración y determinación del Espíritu Santo. Usa mis cuerdas vocales, mi mente, mi corazón, para dar expresión a esta palabra viva, en el nombre de Jesús, que no volverá vacía. Nuestra oración es en el nombre del Señor Jesucristo. Y la iglesia diga conmigo: amén, amén y amén. Muchas gracias, obispo. Mis amados hermanos, mi familia espiritual, familia de Dios, aquellos que son sello de mi apostolado, aquellos que son piedras que viven de esta construcción, cuya piedra angular es Jesús, la piedra que sustenta el edificio es Jesús, mis hijitos en Cristo. Ustedes ya han percibido que vuestro apóstol es un apasionado por el Evangelio de la gracia de Dios. Yo tengo una devoción muy fuerte con la palabra de la gracia. Exactamente como Pablo tenía y dejó por escrito esta recomendación. Él dijo: sean mis imitadores como yo soy de Cristo. Yo soy un imitador de Pablo, como él fue de Jesús. Él es el ejemplo, después de Jesús, el ejemplo. Aquella persona más importante para el Evangelio. Y yo sigo su ejemplo. Yo sigo el ejemplo de los iluminados reformadores. No tengo ninguna limitación para decirles esto. Diariamente yo estudio la vida de reformadores que fueron ejemplo. Gran parte de ellos ya murieron, otros viven, pero yo no preparo ningún mensaje sin una búsqueda profunda en aquello que los reformadores iluminados por Dios dijeron. Entonces, esto nos hace entender textos
esta invitación a la predicación de Pablo, la predicación de Spurgeon, de Lutero, de Calvino, de MacArthur, de Sproul, de Ravenhill, de Wilkerson, son algunos nombres, John Hagee, algunos nombres que están en mi corazón. Nos hace entender textos que son fundamentales para el vivir cristiano. Y debemos observarlos con cuidado y honestamente. Saben que el predicador que estudia, que cava, no puede hacer nada más un análisis académico, algo empírico solamente, no. Debemos conocer la verdad de Cristo. Pues al final de cuentas somos cristianos. Tenemos que conocer el Evangelio. Por eso somos evangélicos. Somos evangélicos cristianos. Y para conocer el Evangelio y a Cristo, yo no puedo hacer un análisis académico, superficial. 10 minutos, chao y bendición. Debemos sumergirnos en las profundidades del corazón de Dios, abrir el buen tesoro, los tesoros de Jesús, de la palabra, para poder traer a la iglesia al respecto de Cristo, de su crucificación. Él fue sepultado, Él resucitó, Él ascendió a los cielos, Él está sentado en el trono. Esas son las verdades que la Biblia llama evangelio. Son las buenas nuevas de gran alegría, saber que tenemos un Señor, un Salvador vivo. Esto no es una utopía, no son pensamientos humanos. Él vive y es Señor y es verdad la obra que Él hizo en nuestras vidas. Jesús nos sacó el fardo de la culpa. Él canceló el poder del pecado. Jesús nos dio vida eterna. Esta es la esencia de la doctrina sana que el apóstol San Pablo reveló a un público especial llamado Iglesia Gentil y que él dejó registrado como siendo el Evangelio de la incircuncisión, que tiene un público, un pueblo, los de origen gentil, predestinados en amor. Así como Pedro recibió la incumbencia por un público especial, los judíos, que él llamó de la incircuncisión. Él nos quitó el peso de la culpa. Toda persona que es honesta con Dios, que vive el Evangelio profundamente, sabe que la vida que vivíamos en el pasado en pecados y delitos, haciendo la voluntad del príncipe de este mundo, el primer sentimiento que golpeaba fuerte en nuestro corazón era el sentimiento de culpa por el pecado. Pero gracias a Dios que el Evangelio llegó hasta mi vida, hasta tu vida, de forma pura, genuina, sin levadura, porque un poco de levadura, un poco de ley mezclado, leuda, fermenta toda la masa. Entonces Pablo en 1 Corintios 9 primera carta a los Corintios, la mayor de todas las epístolas, dice el 9, capítulo 9, versículo 16, si yo anuncio el Evangelio, no tengo que gloriarme, pues sobre mí pesa esta responsabilidad, esta obligación. Entonces la obligación del predicador es anunciar el Evangelio, predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo
en la gracia de forma genuina, pura, honesta y verdadera. Dice, es una obligación. Y después usa esta expresión tan intrigante. ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Dios, ¿qué me sucedería si yo no predico el Evangelio? Versículo 17. Si lo hago de libre voluntad, tengo galardón. Tengo bendición. Pero si constrangido, es entonces responsabilidad del mensajero que me está confiado. En cualquier circunstancia, mi obligación, aquello que Dios puso en mi vida, es predicar el Evangelio de la gracia. Ven entonces, mis hijitos amados, que el apóstol Pablo era diferente de los otros apóstoles. Vean. Por ejemplo, él no convivió con Jesús durante el ministerio de Jesús. Jesús a los 12 años ya predicaba entre los doctores de la ley en la sinagoga. Después hay un tiempo de los 12 hasta los 30 que los historiadores llaman un tiempo de oscuridad, porque no hay nada que digas, él hizo, no hay nada. Y a los 30 años él comienza el santo ministerio, hasta los 33 años. Pablo no convivió con él en esa época. Él no fue parte de los 12 discípulos, de los 12 apóstoles. No estaba con Pedro, con Andrés, con Santiago, con Juan. No estaba con Mateo, que cobraba impuestos. No estaba con Simón el celote. No estaba con ellos. Pablo, cuyo nombre original era Saulo de Tarso, era un rabino muy respetado. Tenía una buena formación, una cultura grande. Era un fariseo, ciudadano romano. Era un doctor de la ley. Y vean, había sido criado religiosamente a los pies de Gamaliel, que era top en aquella época entre los maestros de Israel. Él dijo, soy judío, nací en Tarso, en Cilicia, me crié en esta ciudad y aquí fui instruido a los pies de Gamaliel, según la exactitud de la ley de nuestros antepasados, siendo celoso para con Dios. Él aprendió lo sumo, lo máximo, 100% con Gamaliel. La exactitud de la ley de nuestros antepasados. Era celoso para con Dios, así como todos ustedes lo son en el día de hoy. Entonces Pablo era totalmente diferente de los demás apóstoles, primero porque él no convivió con Jesús y los otros apóstoles. En segundo lugar, porque él aprendió con Gamaliel. Gamaliel fue el rabino de mayor influencia en Jerusalén en el siglo I. Dice en Hechos 5:34, si levantándose del Sanedrín, un fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, encantado por todo el pueblo, mandó retirar a los hombres por un poco. Vean, participaba del Sanedrín. Era un religioso de una secta llamada los fariseos y era acatado por todo el pueblo. Él era la persona que influenciaba el Sanedrín. ¿Qué es el Sanedrín? El Sanedrín era el consejo de 71 sacerdotes y doctores. Era un tribunal religioso del judaísmo y era influenciado por el poder político corrupto de la época. Entonces, este Sanedrín tenía como influencia máxima religiosa entre los 71 sacerdotes y doctores a Gamaliel. Entonces Pablo, ahora no más Saulo, que significa el menor, ahora Pablo, entrenado a los pies de Gamaliel, él era un perfecto fariseo, doctor de la ley.
Era un perseguidor de la iglesia. Consintió la muerte de Esteban. Prendía personas, las maltrataba, las encarcelaba, estaba ciego espiritual. Pero noten, él era un predestinado y él no lo sabía. Hasta que un día él tuvo un encuentro tremendo con el Cristo resucitado. Iba camino a Damasco, era radicalmente opuesto a Cristo, hostil a la fe de los seguidores de Jesús. Iba camino a Damasco con personas a su alrededor. Él había concordado con la muerte de Esteban, pero de repente brilló una luz como un rayo. Él cayó del caballo y oyó una voz diciendo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y en aquel instante él dice la expresión que el salvo puede decir, que nadie puede decir que Jesús es Señor si no es por el Espíritu. Él dijo, Señor. Y en aquel momento radicalmente Pablo convertido. Él se volvió entonces diferente. Él que perseguía a la iglesia. Él consintió la muerte de Esteban. Él encarcelaba a las personas, pero de repente, de un currículo extremo en el judaísmo, lo máximo era la fina flor del jardín. Era la última galletita del paquete, era el top, pero a partir de su conversión fue tan radical como la mía y la tuya fueron, que él comenzó a rechazar cualquier pretensión de superioridad. Él dijo, yo soy el menor de los apóstoles. Quizá yo no soy digno de ser llamado apóstol, yo vine fuera del tiempo. Él se veía delante de los otros apóstoles como un abortivo. Y él comenzó a predicar instantáneamente, después que fue llevado a la calle derecha de la casa de Ananías, recuperó la vista. 3 días después, inmediatamente comenzó a predicar. Y él, amados, abominaba la idea de que la sabiduría humana podría acrecentar algo al Evangelio. Abominaba eso. Dice 1 Corintios 2, 1 al 5, yo, hermanos, cuando fui a estar con ustedes, anunciándoles el testimonio de Dios, yo no lo hice con ostentación del lenguaje de sabiduría humana, porque yo decidí a nada saber entre ustedes sino a Jesucristo y a este crucificado. No Jesús en los días de su carne, sino el crucificado. Fue en flaquezas, en temor, en gran temblor que estuve delante de ustedes. Mi palabra y mi predicación no consistieron en lenguaje persuasivo, sino en demostración del Espíritu Santo y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría humana y sí en el poder de Dios. Entonces Pablo abominaba y rechazaba la idea de que cualquier cosa humana podría ser parte del Evangelio. Dijo, no es así que yo planeé con ustedes. Yo no quiero que vuestra fe se apoye en Pablo, en cuestiones humanas, en sabiduría humana. Yo quiero que vuestra fe sea establecida en el poder de Dios. ¿Saben qué? Como yo soy un imitador de Pablo y tú también, yo también abomino la idea de que preciso de añadir o sacar algo al Evangelio para conocerlo bien. Yo abomino esa idea. Dios es un Dios perfecto.
Su palabra es perfecta. Él dice, mis pensamientos, hombre, son mucho más altos que tus pensamientos. Mis caminos son más altos que tus caminos. La palabra que sale de mi boca no vuelve vacía, se cumple. Tiene profecía. Enseña, consuela, conforta, alerta. Hace que la persona sienta la esencia de la vida que no siente si Jesús o el Evangelio. No debemos añadir nada a la Biblia. Filipenses dice, yo fui circuncidado el octavo día, era de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, cuanto a la ley fariseo, el linaje de Israel, fui circuncidado el octavo día, cuanto a la justicia que es en la ley irrepresible y cuanto al celo perseguidor de la iglesia. Las cosas de la ley y las cosas de Moisés eran irreprensibles. Mas lo que para mí era ganancia. Vean, tengo un currículo inmediable. Nadie se aproxima a mí. Pero lo que para mí parecía ganancia, todo esto lo consideré pérdida por causa de Cristo. Sí, de veras considero todo como pérdida por causa, amados, vean esa expresión, por causa de lo sublime, el conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Entonces, ¿cómo se llega a un conocimiento sublime? Si la iglesia pasa aceite, sal, venden objetos, amuletos. ¿Cómo es posible una persona tener esa intimidad con Dios? Un sublime conocimiento. Eso debe estudiarse, enseñarse, debe predicarse, debe hablarse. Porque si no hay quien predique, el pueblo no irá a la verdad. Él dice, por amor del cual de Jesús yo perdí todas las cosas. Y todo aquello que yo era, que yo representaba en el medio del Sanedrín, de los doctores, de los maestros, que eran del Supremo Tribunal Judío, para mí todo eso es basura, es pérdida. Porque lo que yo quiero es ganar a Cristo. Quiero ser hallado, encontrado en Él, no teniendo justicia propia. La justicia que procede de Dios por la fe en Cristo, para el conocerlo. Es por eso que yo no subiría, ni los obispos subirían en este altar, sin un sermón expositivo, porque tú no conoces a Jesús. Yo estoy aquí gritando y diciendo que vi. No, eso no resuelve. No hay sublimidad. Tú no lo conoces. Tú no conoces el poder de la resurrección si no eres enseñado. Y también el Evangelio tiene comunión y sufrimientos. Y también tengo que entender que Jesús murió y yo un día también moriré. Entonces Pablo tenía una percepción profunda de lo que era Cristo, lo que era el Evangelio y los resultados de ese Evangelio ser plantados sobre el corazón de la vida de las personas. Él sabía de esto. Entonces él dice, lo más sublime para mí no es el currículo de doctorado, es conocer a Jesús. Hoy te voy a decir, luche con esa cuestión, no falten los cultos, venga, envuélvase, porque cuanto más conoces, más creces en la gracia y en el conocimiento de Dios. Es fundamental. Hace un tiempo un hermano de otro ministerio me dijo, apóstol, no es muy cansativo para ti y para la iglesia
oírte una hora. Dije, no, tenemos ovejas, personas salvas, y las ovejas oyen la voz de Dios. Que no es oveja, se levanta y se va. A veces tenemos personas que salen apuntando el dedo porque no soportan. La cabra no soporta. La que es oveja soporta y ama. Ama, gloria a Dios. Entonces, ¿cuál es la mayor bendición que un cristiano puede tener? Conocer a Jesús. Pero va a conocerlo ¿cómo? Si alguien le predica, le enseña. Porque la tradición de las iglesias evangélicas no es la enseñanza, es el mercadeo. Pablo, cuando se agarró a estas verdades, él dice, ay de mí si yo no las predico. Filipenses 1:7 dice, es justo que yo piense así de todos ustedes porque los traigo en el corazón, sea en la defensa y confianza del Evangelio, porque todos son participantes de la gracia. Entonces ahora yo tengo también la incumbencia de defender y confirmar. Esa es nuestra incumbencia, defender el Evangelio. Porque el espiritualista ponen adhesivos en sus autos, defienden. Pero el creyente tiene miedo, vergüenza. Tú no puedes tener vergüenza de anunciar el Evangelio que te hizo tan bien, que cambió tu vida, que creó esa expectativa de una vida que no terminará nunca, será eterna. Cambió tu mente, ahora tienes la mente de Cristo, circuncidó tu corazón, transformó tu cuerpo en el templo del Espíritu Santo, te hizo conocer la plenitud de la gracia sobre gracia. ¿Cómo no ser agradecido a Dios? ¿Cómo no defender este Evangelio? Y confirmar el Evangelio. Versículo 16. Esto es por amor, sabiendo que estoy incumbidos en la defensa del Evangelio. Esta era la misión que los cielos le habían dado a Pablo. Pablo fue elegido para este propósito. Y yo hoy entiendo claro, con todo respeto, humildad, porque yo no soy nada ni nadie. Soy peor que el menor. Pero yo pienso que cuando Dios arrancó las escamas de mis ojos y arrancó los velos de mi corazón espiritual, Él también me dio un propósito que yo creo que no fue humano, vino del cielo. Enseñar el Evangelio de la gracia que salva, porque no existe otro Evangelio. Entonces el Evangelio estaba tan enraizado en la vida de Pablo que él llegó a decir, mi Evangelio, y tan enraizado. Vean Romanos 16:25, él dijo, aquel que es poderoso para confirmarlo según mi Evangelio, la predicación de Jesucristo, la revelación del ministerio guardado en silencio de los tiempos eternos. Entonces el Evangelio estaba enraizado, mi Evangelio, aquello que era secreto, que estuvo oculto y que ahora vino como una revelación desde los tiempos eternos, todo en silencio hasta la venida de Pablo. 2 Timoteo 2:8 dice, acuérdate de Jesucristo resucitado entre los muertos, descendiente de David, según mi Evangelio. Entonces Pablo se agarra tanto a esta predicación de la gracia que transformó a un perseguidor de la iglesia, un hombre malvado, un terrorista espiritual de la ley, en aquel que fue el reformador que Dios usó para todos los corazones de los gentiles. Pablo predicaba y en todas sus cartas se refería al Evangelio de Dios, el glorioso Evangelio de Dios, bendito, el Evangelio de Cristo, el Evangelio de la gloria de Cristo, el Evangelio de la paz, el Evangelio que salva,
Entonces solo Pablo predicaba el verdadero evangelio, porque tú no oyes ni ves ningún otro hablar de las cosas que Pablo hablaba, por eso que era un hombre diferente, fue llamado para los gentiles. Ahora vean que su pasión, su confianza de que lo que él estaba diciendo en sus epístolas era la verdad absoluta e inerrante que él dice a los Gálatas, capítulo 1, versículo 8 y 9. Ya me escucharon leer muchas veces esto, porque aunque nosotros o hasta aún un ángel viniendo del cielo les predique el evangelio que va más allá de lo que hemos predicado, más allá de la gracia, si alguien mistura el veneno del fermento, está condenado. Sea anatema. Anátema. Vean el peligro de tantos altares que predican una palabra anatema porque mezclan ley, rudimentos de la ley. Bautismos, sacrificios, ayunos, ritos, ceremonias, vigilias, todo eso es maldición. Después repite y dice, así como ya dijimos y ahora repito, si a alguien les predica un evangelio que va más allá de aquel que recibieron, está condenado, es anatema. Fue esto que comencé a entender hace 30 años atrás, porque la Biblia dice, quien es de las obras de la ley está bajo maldición. Cuando yo comencé, el Señor fue quitando las escamas de mis ojos. ¿Qué es lo que estás predicando, Miguel? Pero yo aprendí en el seminario con otros líderes, no estás predicando un evangelio anatema. Tienes idea, el evangelio tiene 180 años. Los primeros reformadores que llegaron a Brasil y que muchos de ellos fueron muertos en una playa que hoy llamara playa roja porque las playas volvieron rojas de la sangre. Ellos no trajeron la ley, trajeron la gracia. Pero la gracia fue poluida. Y yo me acuerdo cuando comencé a hablar sobre predestinación, elección, soberanía, el mundo cayó encima de mí como si yo fuera un maldito, un anatema, como si dijera cosas que no estaban en la Biblia. Cuando el sistema dice cosas que no están en la Biblia, fue dramático. Cuidado con este hombre. ¡Wow! Él es peligroso. Dice cosas extrañas como un loro. Un día un pastor me llamó y me dijo, tú no sabes que Dios se equivocó cuando habló en predestinación. Yo dije, ay, Dios mío, no sabía. ¿Quiere decir que Dios se equivocó? Sí, eso fue un equívoco. Está bien, me voy a quedar con el equívoco entonces. Entonces todas las epístolas de Pablo, las 14, defienden y explican la doctrina del Evangelio verdadero, de la depravación total del hombre, del pecado, de la justificación, de la santificación, de la seguridad eterna de salvación. Todo eso encuentra en las epístolas, esa defensa de la seguridad de la salvación en Romanos, en Corintios. Pablo defiende el Evangelio de las perversiones que estaban disfrazadas de sabiduría de los falsos maestros, de las herejías que sometían al Evangelio verdadero. Pablo defendía la autoridad y pureza del Evangelio. Cuando él escribe a los Gálatas, él disputa contra falsos maestros judaizantes que enseñaban a los gentiles a adoptar la ley de la circuncisión, negando la fe, negando la justificación.
En Efesios mostró la salvación, una obra total de Dios, sin méritos humanos, gracia. Él dijo, por la gracia son salvos mediante la fe. Eso no viene de ustedes, es un don de Dios. No es por obra para que nadie se vanagloríe. Cuando escribo a los filipenses, tesalonicenses, Tito, Timoteo, Filemón, hace una intensa defensa de las verdades eternas. Guarda lo que te fue confiado, enseñe, exhorta, reprende. Y finalmente llega en Hebreo y dice, la salvación viene de Cristo, solamente de Cristo y nada más. Por eso, él dice, si yo no anuncio el Evangelio, no van a obligarme porque sobre mí pesa esta obligación y ay de mí. Si la mayoría de los predicadores leyeran este versículo, ay de mí, estaba diciendo, hay consecuencias si yo no predico la verdad del Evangelio, porque no hay liberación, transformación, no hay cura, no hay milagro, no hay vida eterna, no hay iglesia. 1 Corintios 2:2 dice, porque decidí no saber nada entre ustedes sino a Jesucristo y a este crucificado. Entonces de la crucifixión para atrás es ley. La ley fue predicada a través de Juan el Bautista, el último profeta del Antiguo Testamento. Y ahí comienza, aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y me preguntas, ¿quitó o no quitó el pecado? Pero la iglesia dice que no quitó. ¿Quitó? No quitó. Solo quita si te sumerges en una laguna o en un bautisterio. Pero Jesús dice que sacó. Entonces precisamos entender Gálatas 6:14 que dice, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por la cual el mundo está crucificado para mí, yo para el mundo. Pablo dice, mi vida está crucificada con Cristo, yo soy uno con Cristo, yo no doy brecha para nada. Entonces, voy a beber un poco de agua. Bengo era río que fornecia água na minha cidade de Luanda, Angola, onde eu nasci. E havia ditado popular que dizia: quem bebe água do Bengo voltará sempre. E eu estou esperando eles me deixarem entrar na minha terra para voltar a beber água do Bengo. Então ninguém foi tão importante e profundo. Nadie fue tan importante y profundo con la cuestión del Evangelio como Pablo. Donde él llegaba, él influenciaba. La influencia de él siempre fue muy profunda. Él influenció a Israel, Asia Menor, Grecia, Malta, Sicilia. Fue el gran defensor del Evangelio. Él aprendió de Cristo resucitado. Gálatas 1:10 dice: ¿acaso busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿Busco agradar a los hombres? Si yo agradara todavía a los hombres, no sería siervo de Cristo, de Dios. Porque yo no recibí ni aprendí de hombre alguno, más mediante la revelación de Jesucristo. Las cosas de la ley aprendió con Gamaliel, pero ahora la gracia no la aprendió de hombre alguno, sino recibió una revelación de Jesucristo. Él oyó de Cristo. Una revelación especial para los gentiles, que somos nosotros, que no tenemos sangre de Israel en las venas. Gálatas 2, 6 y 7. Y en cuanto a aquellos que parecían ser de mayor influencia, si lo que fueron en otro momento no me interesa, Dios no acepta apariencia de hombre. Estos que parecían ser alguna cosa, nada me añadieron. Se refiere a los de Jerusalén, se refiere a Pedro
Juan, Marcos y los demás de Jerusalén. Estos que parecían ser algo, nada me acrecentaron. Antes, al contrario, ¿sabes lo que es ir a una iglesia y que nada te añadan? No provocar cambio de vida, porque el Evangelio tiene que traer una transformación de vida. Yo no puedo decir, cuando llegué a la iglesia fumaba 5 paquetes de cigarrillos. Gracias a Dios por Jesús. Yo recibí una oración, ahora fumo solo uno. No fuiste transformado. Pastor, me gustan los viernes y sábados. Yo hago un asado. Yo llevaba una caja de cerveza. Ahora bebo 1, 2, 3 latitas. Entonces no eres salvo. Si todavía eres dominado por un vicio, por un pecado, el pecado está a tu puerta. Cabe a ti dominarlo y no ser dominado por el pecado. Cuando vieron el evangelio, cuando vieron que el evangelio era de circuncisión, ¿quién es que vio? Aquellos que no le añadieron nada. Cuando vieron que el evangelio de la circuncisión me fue confiado como a Pedro, el de la circuncisión, ven, los públicos son diferentes. Incircuncisión, Pablo para los gentiles. Circuncisión, Pedro para los judíos. Vean que la vida de Pablo, estoy pasando esto, es un poco nuestra vida también. Segundo de Timoteo dice, cuanto a mí ya estoy siendo ofrecido por libación. Y tiene la convicción de que estaba llegando al fin de la vida del ministerio y el tiempo de mi partida es llegado. Dicen que los científicos, que las personas tienen algún tipo de entendimiento y de luz cuando se aproxima la muerte. Los científicos dicen eso, la persona allí adentro sabe. Cuanto a mí ya estoy siendo ofrecido por libación, llegó el tiempo de mi partida. Entonces Pablo dice, lo que trabajé todos estos años, ahora mi libación está llegando, mi partido, mi descanso eterno. Combatí el buen combate. ¿Puede ser creyente sin combate? Dice, completé la carrera, no me aparté, no me desvié. Me gusta cuando alguien está en la iglesia y después me cuenta, pastor, hubo una época que me aparté y estoy volviendo y ahora aquí solo para el cielo. Esto aquí es fuerte porque la persona... Dice, mi madre estuvo aquí 40 años aquí y descansó en el Señor siendo fiel a Dios. Eso es fuerte. Tenemos un hermano aquí, es mi amigo, que se desvió unas 10 veces de la iglesia. Admirable que volvió aquí a su lugar. Desviarse 10 veces. ¿Por qué desviado 10 veces? La vida espiritual es una. Pongo la mano en el arado, no puedo mirar atrás. Está determinado, fue predestinado para salvación. Yo no puedo venir y después no vengo y después me aparté y después no pude venir. Pascua, el día más importante de la historia del cristianismo, no pude. La familia vino una sobrina del nordeste, tuvimos que hacer un asado. Amado, si mi sobrina llega, yo le diría, ¿vienes a la iglesia? No. Entonces puedes quedarte en la puerta de mi casa. Cuando yo vuelvo, pero a mí me gusta beber cerveza, entonces voy a la casa del vecino. En mi casa hay jugo, limonada, pero Apóstol es una persona muy fina.
Entonces voy a tener que ser menos fino para entrar a mi casa. No ofrezco en mi casa lo que el mundo ofrece. Es casa de un pastor cristiano. É por isso que o senhor não engorda. Mais ou menos. Claro que eu pago um preço para isso, mas... Entonces Pablo dijo, yo combatí el buen combate. Eu vou lhe dizer, este é o meu combate também. Yo te voy a decir, este es mi combate también. Pastor, ¿y cuál es el combate que tenemos ahora? Porque también somos defensores del Evangelio. También luchamos por el Evangelio como Pablo. ¿Cuál es nuestro combate? Amado, el principal combate es contra la tentación de modificar el Evangelio. ¿Entendieron? La tentativa. ¿Saben cuántos líderes ya fueron luz? No eran luz de 100, eran luz de 380. Cantantes que movieron el mundo, que ahora son una ruina para el Evangelio. Que quieren cambiar el Evangelio, son una ruina. Acusando a Dios de racista. ¿Por qué Dios es racista? Porque Él dijo que éramos como escarlata y ahora somos blancos como la lana. Es racista, está hablando en blanco como lana. Entonces, ¿ves cuánta locura? Mi lucha es contra esa intención de cambiar el Evangelio. En segundo lugar, la intención de desvalorizar el Evangelio. De alterar, de sustituir, vas en lugares, amados. No, el mensaje es 1 hora y media de danza profunda, no es de cualquier danza. Ni escuela de samba tiene eso. Danza, danza, danza. Ruedan, ruedan, hacen muchas cosas. Y al final la persona sale pensando que eso tiene algo que ver con Dios. Dan diezmos y ofrendas para el mercadeo. Entonces tenemos que combatir esa intención de cambiar, de alterar y sustituir el Evangelio. El Evangelio no puede ser suavizado. No podemos suavizar el mensaje. Mejor no decir esto porque a aquella hermana no le puede gustar. Yo agrado a Dios a los hombres, agrado a Dios. Yo te dije eso aquí muchas veces en el pasado, cuando el Evangelio era predicado sin ser suavizado como es aquí. Las personas cambiaban de vida para seguir el Evangelio. Hoy, si a la persona no le gusta lo que es fuerte, ella cambia de iglesia. Encontré una iglesia más próxima. Es solo dar vuelta y estudiar la iglesia. Y ahí que se predica. Pero sabe cómo es. Ese evangelio muy radical que tú predicas. Si yo no te predico de esta forma, es como dar aspirina a una persona que está con cáncer. ¿Por qué hay infusión de quimioterapia? Porque tiene que ser una bomba contra otra bomba. El Evangelio no puede ser suavizado, la doctrina es sana, ya es sana. Entonces, el Evangelio hoy está fuera de los mensajes modernos. 95% de los ministerios predican que éxito en la vida y prosperidad, nada más. Denigren la autoridad de la Biblia. Se desligan del sacrificio de Cristo. Y yo te voy a decir, hijos, es difícil creer lo que se volvieron la mayoría de las iglesias. Viven un fuego extraño en los altares. Por eso nuestra lucha en preservar el altar de la iglesia. Los pastores y obispos que predican en el altar ya fueron probados y aprobados. Ya probaron por el fuego años, años y años. Hasta llegar aquí encima. Llega gente nueva y pregunta, ¿cuándo que voy a predicar?
Yo ahora ya ponen los pies en las ventanas. Amados, a mí me gusta mucho una persona que trabaja en la portería de mi condominio, que es una iglesia amiga nuestra. Son mis conocidos. El otro día estaba viniendo a pie, me paré y me dijo, ¿cuándo puedo predicar en su iglesia? Yo dije, ¿me habló a mí? ¿Por qué? No vas a predicar en mi iglesia, no conoces la gracia. Yo soy un predicador de escatología, peor. Yo solo predico Apocalipsis para amenazar que va a perder la salvación. No, tú me llamas que yo voy. Yo le dije, sine die, está postergado para cualquier día, porque yo sé que el diablo lucha contra este altar. Tantos años con nosotros, ustedes saben que es la lucha del mundo contra este altar. ¿Saben lo que yo pienso? Últimamente anda diciendo algo muy fuerte. ¿Es por causa de la edad? Sí, por causa de la edad. Porque después de los 70 años tiene que tener libertad. Yo pienso que algunos predicadores tienen vergüenza del Evangelio, por eso quieren modificarlo. Es mi opinión personal y de marcar. Pienso que muchos predicadores tienen vergüenza del Evangelio porque no lo aceptan como es y quieren cambiar. Y yo te voy a decir, mi mente y mi corazón están preparados para reaccionar contra ataques a la autoridad de las Escrituras. Todo lo que venga contra la verdad del Evangelio, estoy preparado para reaccionar. Y ustedes saben que los ataques no vienen del espiritualismo y del catolicismo, vienen de las iglesias evangélicas que no viven la verdad del Evangelio. Yo soy el preferido de ellos. Yo soy el preferido de ellos. Una señora que hoy está incapacitada fue a una iglesia y un pastor predicó 25 o 30 minutos. 27 minutos predicó sobre mí. Porque Miguel Ángel, porque el portugués, predestinación, esto. Y nuestra hermana que dominaba toda la gracia de Dios estaba sentada. Vine aquí para ser bendecido y él habla de otro pastor que no está aquí. Pisó, fue amado. Miércoles culto. Y esa señora se levantó y dijo, ¿puedo hablar con usted? Él dijo, sí. Mira, yo descubrí hoy que eres un mentiroso. ¿Y yo? Con esta mi vanidad, acabaste de usar 27 minutos a hablar de un apóstol que yo lo conozco hace muchos años y las cosas que tú dijiste está equivocado, eres mentiroso, corrígete si no quieres que algo te suceda. ¿A qué punto llegamos en Brasil, el mundo, amados? Entonces, Dios defiende sus verdades contra herejías, herejías que surgen, desaparecen y resurgen. Estoy en esto hace 44 años. Cuando estábamos en Isla del Gobernador, ya pasaba gente de iglesia con ramos de palmeras, personas con escobas, echaban sal. Mandaba a tirar sal en mi puerta. 44 años después, continúo con la escoba, sal, aceite,
põe o demônio, tira de mim, põe em mim, saca el demonio, pon el demonio, hacen esto, aquello, lo otro. mesma coisa, 44 años la misma cosa. Quem foi salvo nessas denominações? ¿Quién fue salvo en esas denominaciones? Nadie. Satanás é um inimigo incansável. Satanás es un enemigo incansable. Agora vou lhe dizer, todas as forças Ahora te voy a decir, todas las fuerzas del infierno juntas derrotar o Senhor Jesus, no pueden o reino e a derrotar al igreja. Señor Jesús, al reino y la iglesia. Jamás, Jamais. jamás. Então, amado filho, Entonces, amado hijo, defender a verdade é triunfar. defender la verdad es triunfar. Mesmo que pareça que o mundo Aunque inteiro está parezca contra que el mundo Paulo, contra a entero graça, está contra nós. Pablo, contra la Porque gracia, Satanás é um inimigo porque derrotado, Satanás Cristo es un ressuscitou. enemigo derrotado. Cristo resucitó, amados. Eu vou lhe dizer, a verdade nunca será Yo te voy a decir, la verdad nunca será derrotada, porque la verdad libera. Jesus disse isso, conhecereis a Jesús verdade, dijo a eso, verdade conocerán la vos verdad y la verdad los liberará. A verdade nunca será derrotada. La verdad nunca será derrotada. Entonces nosotros aquí llevamos la palabra de Dios en serio, protegemos el Evangelio, amamos la sana doctrina, somos parte de la última reforma protestante. Eu tenho que lhe mostrar estas verdades. Entonces tengo que mostrarte estas verdades. Yo sé que amas la verdad, quieres la verdad y no quieres ser engañado. Hoje existem aberrações. Hoy existen aberraciones surreales en las iglesias, ideas cerradas, falsas doctrinas que son defendidas por los predicadores sin ningún cuidado y sin temor de Dios porque tienen vergüenza del Evangelio. Eu quero que a cada culto Quiero que cada culto, o seu coração seja tu incendiado. corazón sea incendiado con la verdad del Cristo resucitado. Paulo disse em 2 de Coríntios 5:16. Pablo dijo en 2 Corintios, así que nosotros de aquí en adelante nadie conocemos según la carne, si antes conocimos a Cristo según la carne, y ahora no lo conocemos. Entonces no puedo vivir de Mateo, Marcos, Lucas y Juan y del Antiguo Testamento. Yo no puedo vivir de Cristo en los días de su carne. Lo único que me interesa es Cristo y crucificado, de allí para atrás de la ley. Pero predica sobre varias cosas del Antiguo Pacto. Sí, porque en toda la Biblia hay gracia. En todos los libros se encuentra la figura de Cristo, piedras preciosas, revelaciones, toda la Biblia llena de esto. Ahora yo no puedo enfocar nuestra iglesia en la ley, en el Antiguo Pacto, porque estaríamos contra la gracia de Dios. A nadie conocemos, y si a Cristo conocemos, ya no conocemos más. Entonces quiero incendiar tu corazón con buenas nuevas. Cuanto los más hermanos alegrense en el Señor, a mí no me disgusta, y es seguridad para ustedes que yo les escribo las mismas cosas. Tú me escuchas aquí algo repetido, la gracia de Dios, y eso no me disgusta, es seguridad. Para cuando venga alguien que diga, yo voy a hacer mapa astral, ¿qué vas a decir? Para una persona que dice, voy a hacer mapa astral. O entonces tengo un ídolo en casa que es cultura. ¿Qué le vas a decir si no conoce el Evangelio? Entonces para mí, la gracia de Dios es profundamente fascinante. Es contagiante. Es verdadera. Primera de Timoteo 1, 15 al 17. Fiel es la palabra y digna de toda aceptación, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el principal. Pero por esta misma razón me fue concedida misericordia, para que en mí, el principal, se evidenciara Jesucristo y su completa longanimidad, sirviendo yo de modelo a cuantos van a creer en Él para vida eterna. Entonces Pablo dice, yo soy modelo, soy imitador. Así, al Rey eterno, inmortal, invisible, Dios único, honra, gloria por los siglos de los siglos, y la iglesia diga amén.
Esa es nuestra iglesia que defiende arduamente el Evangelio, Eu vou lhe dizer amados. uma coisa, eu não preciso Y gritar. te voy a decir algo, yo no preciso Eu gritar. tenho aqui uma altura de timbre, mas só para despertar alguns que dormem. A veces aumento el timbre solo para despertar a alguien que está Deixa durmiendo. agora usar estes minutos finais. Quiero usar estos minutos finales. Eu no passado, quando eu era evangelista, Yo en el gritava muito. pasado, Os cuando irmãos era que me conhecem evangelista, sabem. gritaba mucho. Los hermanos que me Meu conocen saben. aleluia aqui no altar, parecia que ia explodir a minha cabeça. Eu gritava. Mi aleluya parecía que iba a explotar, gritaba. E eu percebi por orientação Y yo percibí por orientación que me ajudou de un muito, fonoaudiólogo que me ayudó mucho que o efeito do grito assusta. que el efecto del grito asusta. Olha o que eu lhe vou dizer. Mira lo que te voy a decir. Até no comportamento infantil. Hasta en el comportamiento infantil. Você sabe por que muitas crianças gritam? ¿Sabes por qué muchos niños Porque a mãe gritan? ou o pai gritam com as crianças. Porque el padre o la madre gritan con los Você vê uma niños. criança, Cuando ves a un niño gritando, en casa seguramente él oye gritos de la madre y el padre. e eu vou lhe dizer, se você tem uma criança, Y yo te voy a decir, si tienes un niño, grite com ela, porque a no criança grites con que ellos, cresce porque el niño que crece debaixo do grito e da ameaça debajo de gritos y amenazas desenvolve uma vida cognitiva. no desarrolla una vida conectiva perfecta. Ela não tem paz. No tiene paz. Ela não desenvolve No emoções desarrolle emociones saludables. saudáveis. Chega à vida adulta Llega a la vida e esse é o seu adulta comportamento. y ese es su comportamiento. Diz o indivíduo casa, A veces el individuo se casa de um comportamento, y viene de un comportamiento, pais que gritam, de ejemplo, de los padres que gritaban, y llega a la vida adulta, se casa y su casa es un gritería, un infierno. a mulher às vezes o homem, às vezes os dois. A veces la mujer, el hombre, a veces los dos. Criança não pode ser educada El niño no puede ser educado en gritos, porque ela não tem paz, ela não porque no tiene paz, no desenvolve desenvuelve emociones saludables. ela chega adulta descontrolada. Llega adulto descontrolado. O próprio Deus El propio Dios, quis falar cuando quiso hablar Elias, a Elías, ele disse, não é no trovão, não é no dijo, no es en el trueno, en el barullo, no es en el fuego, Cecil, es en el silbo delicado y apacible. Deus é um Deus de paz. Dios es un Dios de paz. Ele fala ao coração e o tempo Él habla al que eu corazón desgastei as minhas cordas vocais, y el tiempo que desgasté mis cuerdas vocales porque yo gritaba tanto, veio me ajudar, que descansou no Senhor. el profesor que ya descansó en el Señor, que me ayudó, me dijo, las personas se asustan con tu grito. Uma coisa que você deveria de falar em 3 minutos, você fala em 30 segundos. Ninguém te Algo que deberías hablar en 3 minutos, lo habla en 30 segundos, nadie te entiende. Especialmente los más viejos no consiguen. tomada, fica mais Entonces, desenchufa, tranquilízate, da tiempos. Habla, espera que el pueblo entienda y continúa. percebi Y yo percibí comportamento, mudei alguns que anos, este claro. comportamiento que lo cambié ya hace muchos años, Perceber que a igreja ficava comencé a muito mais percibir que la iglesia estaba más atenta a las cosas que yo decía, Eu falo com tranquilidade. porque hablo con tranquilidad. Eu sei Yo sé alguns irmãos têm saudades que algunos hermanos extrañan de cómo hacía en Piedad, en el cine, esse não é mais o Miguel Ângelo do cinema. pero ese no es más Miguel Ángel del cine. A igreja toda gritava, pulava. Miguel Ángel del cine gritaba, corría, saltaba. 5 anos atrás, como é que você Hace 35 años atrás, ¿cómo quieres que salte, grite con 70 años? o resto é o resto. Então, Lo importante es la verdad, el resto es resto. grito influencia Entonces el grito influencia el comportamiento de los niños. Todo niño que tiene una madre austera que grita grita, chega a es vida un niño adulta, que casa. grita y que llega a la vida adulta, casa es un infierno. E eu queria terminar Y yo quería terminar dizendo diciéndoles que quando você começa a ter um entendimento que cuando tú mais comienzas a tener un profundo da entendimiento graça más de Deus, profundo de la gracia de Dios, você entende que a graça é quando entiendes nos que basta. la gracia nos Uma basta. vez compreendida, recebida, Una vez praticada, comprendida, há recibida y uma practicada, força e uma hay una coragem fuerza na y vida un da pessoa coraje en la que vida de não la tem se persona não for a graça de Deus.
que no tiene sino es la gracia de Dios. E alguma coisa que bate muito no meu coração Y hay algo que é a golpea en mi ousadia. corazón, es la osadía. Amados, nós temos que ser ousados. Tenemos que ser Com esse osados conhecimento não é para con ser ese conocimiento. guardado na gaveta do coração. Você tem que ser No se ousado. puede encajonar ese Pastor, eu conocimiento, hay tenho que ser muito medo osado. de cair, Pastor, pero tengo miedo de fracassar. caer, de Amado, fracasar. enfrente os Amado, seus medos. enfrente sus miedos. Se você não for um homem, uma mulher ousada, Si no eres un hombre o una você mujer con despenca osadía, na vida. tú te resbalas en la vida. Você tem que ser ousado para que o medo Debes ser osado para que el miedo no te domine, el miedo negativo, el miedo paraliza. medo precisa ser enfrentado. El miedo precisa ser Medo é enfrentado. negativo. Miedo es negativo. Pastor, mas eu tenho que me autopreservar. Pastor, pero debo Eu tenho medo para me autopreservarme. autopreservar. Tengo Nada miedo para disso. autopreservarme. Não Nada aceite o de medo esto. como No sentimento de aceptes el miedo como un autopreservação. sentimiento de Você é um autopreservación. herói da fé. Tú eres un héroe de la fe. Tú vences el miedo. Eu tenho um irmão que nós gostamos. Bom, você sabe que eu sou apaixonado por toda a igreja. Mas teve uma Un família hermano na que igreja lo que o quiero esposo mucho. não andava de avião nunca. El esposo no andaba de avión E nunca. um dia eu ia a Y São un día Paulo pregar. yo iba a San Pablo a A predicar bispa ligou para a esposa. y la obispa la llamó a la Este irmão esposa disse, o de este apóstolo hermano vai y le dijo, el pregar a apóstol São Paulo e ele va a gostaria predicar a muito San que Pablo o seu esposo fosse com ele. y le gustaría mucho que tu esposo fuera con él. Él nunca había ido de avión, Tinha medo de avião. tenía miedo de avión. Eu disse, e agora, como é que vai ser? ¿Y ahora cómo va a ser? Cheguei ao aeroporto, Llega al aeropuerto, juntos. estaba junto al Percebi que o hermano, irmão estava um pouquinho agitado. percibí que estaba un poco inquieto, es normal. Primeira vez que anda de avião, já idade Primera vez que anda en avión, edad adulta, entramos al avión. E eu disse, irmão, olha, Yo le dije, mira, a possibilidade de avião cair la posibilidad de un avión caer infinitamente menor do que ter es acidente infinitamente na rua. menor que tener un accidente de auto en la Tentei calle. explicar algumas coisas do que eu conhecia da Intenté aviação, explicarle algunas cosas que yo até que conocía de nós ouvimos aviación, uma voz. Pronto hasta que para oímos una voz lista para Eu disse, despegar. agora. Dije, ahora, Tinha minha maquinazinha, botei tenía para mi gravar, máquina, vamos ver puse onde para é que íamos grabar, parar. para ver dónde íbamos a parar. Sabe que o irmão fez a ¿Sabe lo que melhor hermano viagem hizo? da sua vida? Tranquilo, Fue el mejor sem viaje de su vida, medo. Foi tranquilo, espreitar dentro sin da cabine do nervios. avião. Foi uma alegria. Quando terminamos, Fue una alegría. Cuando não era terminamos, nada do que no era ele nada tinha, porque ele de lo enfrentou que él o medo. pensaba porque él enfrentó el miedo. Então, Entonces, tenha medo de viver no a sua tenga vida miedo de plena. vivir su Amada, vida a vida é plena. curta. Amados, la Você vida tem es que viver a corta. sua vida. Debes vivir tu vida. A vida é curta, La vida es viva. corta, vívala. Porque amanhã você não tem quem te garanta Porque o dia de mañana no amanhã. tienes Amanhã, quien te amanhã. garantice el Hoje mañana. é teu Mañana es dia. mañana, hoy es Pastor, el e día. o amor? Pastor, y el amor. Amado, Amados, amor é coisa rara. Se el você amor es ama, algo aproveita. raro. Si tú amas, aprovecha. E as lembranças da minha vida? Y los Deixa recuerdos os de mi que não vida, servem. déjalos Tenha que no lembranças sirvan. boas. Aprecie Tenga aquilo recuerdos que é buenos, bom das suas aprecie lembranças. lo que es bueno de sus recuerdos. Não tenha medo No tenga miedo da vida, de la vida, de viver a vida, de vivir de la vida, enfrentar medos. de enfrentar Não miedos. seja uma montanha russa. No sea una montaña rusa. Dia você está feliz, outro dia Un você día está lá estás embaixo, feliz, um dia otro você día vence, estás outro dia triste, você un día perde. estás Não arriba, otro día viva abajo, un día vence, otro essa día pierde. No montanha vivas russa esa montaña louca da rusa vida. loca de la vida.